pues gracias por mantenerse por aquí. Vamos a hacer la última sesión del día de hoy, que seguramente será de mucho más debate porque ya está solo el público especializado. Así que haremos esta sesión. Bueno, el tema de la mesa se planteó como acciones locales ante la movilidad humana por motivos ambientales, del nivel comunitario al enfoque municipal. Y para esta sesión tenemos a dos ponentes que tienen amplio conocimiento y trayectoria en estos temas. El primero será Adrián Martínez, que es director y fundador de la asociación La Ruta Climática. Adrián es experto en gobernanza climática, es activista e investigador en daños y pérdidas, derechos humanos y derecho internacional climático. La Ruta Climática lleva ya mucho tiempo haciendo trabajos muy interesantes. De manera concreta, hoy abordará más temas, ¿no?, desde esta mirada de la migración, Adrián. Así que, bueno, para no robarle más tiempo, pues adelante, Adrián, unos 20 minutos. Gracias por estar acá. Gracias a todos y todas por acompañarnos para conversar un poco sobre el tema de movilidad humana desde una perspectiva de derechos, con esta visión de cambio climático y de comunidades. Creo que como centroamericano y enfocándonos en el trabajo, digamos, que nosotros hacemos en movilidad humana, al menos del trabajo de comunidades, trabajamos en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, específicamente con comunidades. Trabajamos también con los colegas de OIM, piloteando algunos trabajos ahorita recientemente en Chile. Y hemos hecho trabajo también comunitario de investigación en Colombia, en La Guajira y en Puerto Rico. Para nosotros el tema de movilidad humana es un tema de todos los días. Los flujos que pasan por mi país son más de 1 millón de personas en los últimos 4 o 5 años con datos de OIM Costa Rica. Eso implica que, por ejemplo, afuera de mi casa, a los 30 metros, hay una familia venezolana, cada 3 días es diferente, migrando, consiguiendo recursos para seguir caminando, y es lo que ha sido por los últimos 4 años. Niños menores con sus familias o madres adolescentes con sus hijos todas las semanas. Y es un tema pues que también no solo de personas que vienen de otros lugares, pero de los mismos centroamericanos y centroamericanas que se ven forzados a abandonar sus hogares para resguardar su dignidad humana. Y eso es algo que nos encontramos mucho en las comunidades que trabajamos, porque trabajamos con las comunidades de origen. Por ejemplo, estuve ahorita reciente en Cedeño hablando sobre la tragedia que han vivido estos 25 años de las grandes, masivas migraciones que han tenido su comunidad, especialmente por las marejadas que han pasado destruyendo sus pueblos ahí en el Golfo de Fonseca. Y es una realidad, digamos, para quienes quieren permanecer. Y pues quienes se ven forzados a irse, pues es una miseria, digamos, una miseria humana, personas sujetas a violencia sexual sistémica, sin ningún resguardo de la salud, o sobrevivientes como las personas que están afuera de mi casa, que han cruzado el Darién y pues todavía tienen todo el istmo por cruzar hasta el norte de Estados Unidos para ser tratados como subhumanos. Y ese es el contexto de la realidad humana y de la desprotección. Y a eso luego le sumamos lo que atiende más nuestro trabajo, que es el cambio climático. Y recientemente pues tenemos esta nueva geopolítica transaccional como la que hemos visto en Costa Rica en el CATEM, donde preveniendo las tarifas que impuso Trump, pues recibimos a personas deportables sin ningún tipo de estado jurídico, sin ningún tipo de razón de por qué estar confinadas, sin pasaportes, sin traductores en el sur de Costa Rica, para complacer a los Estados Unidos. Y eso es algo común en Panamá, común en El Salvador. Y eso es el estado de la cuestión de la movilidad humana desde una perspectiva del control estatal en mi región. Y como vemos, es parte de la nueva diplomacia estatal, impulsado por
representantes como mi país, mi presidente, para tratar de favorecerse en términos económicos, afuera de la ley, afuera de las lógicas de lo que estamos acostumbrados en gobernanza de la movilidad humana o gobernanza climática. Y eso es muy importante cuando vemos temas de riesgo, porque no podemos ver el tema de la movilidad humana de una manera teórica. A pesar de todas estas realidades, hay gente que decide irse, y a pesar de los grandes eventos extremos como huracanes o sequías o inundaciones o eventos de evolución lenta como la salinización, el incremento del nivel del mar, las grandes marejadas que destruyen las comunidades costeras, del fracaso de la siembra, la gente quiere permanecer en su territorio. La inmovilidad es una reivindicación real de las comunidades con las que tratamos, y quienes se van de esas comunidades lo hacen a gran costo, como pudimos ver anteriormente. La Ruta del Clima es una ONG basada en Costa Rica. Trabajamos en diferentes comunidades. Específicamente tenemos un proyecto que estamos trabajando en Guatemala, El Salvador y Honduras, bueno, y también Costa Rica, donde exploramos qué es los impactos climáticos a estas comunidades, cómo lo perciben, qué respuestas tienen y pues qué interacciones pueden tener con los gobiernos locales o los gobiernos subnacionales o nacionales. De esta experiencia, por ejemplo, en estas comunidades que hemos venido trabajando, vemos algo que es muy real. El cambio climático responde a una transformación del territorio, a una transformación no solo de los sistemas naturales y sociales, sino del territorio mismo, de esas dinámicas geofísicas de las cuales o sobre las cuales se crea la economía, la sociedad, la cultura, la humanidad. Entonces, en esa lógica es muy curioso cuando tratamos de segregar la movilidad humana por causas como económicas o sociales o de conflicto, cuando en este tema lo que cambia es la base de donde se desarrolla cualquier sistema humano y cualquier sistema natural. Esa transformación es la que se está dando con el clima. Y por eso para nosotros es muy lógico que las decisiones sobre cambio climático que toma una persona o las decisiones sobre movilidad siempre tengan que ver con clima, porque es sobre esa base geofísica, sobre su territorio en que se puede desarrollar cualquier actividad. No hay actividad económica sin el ambiente. No hay una decisión que pueda tomar un sujeto de un espacio-tiempo definido que no tenga que ver con el ambiente donde está. Y es esa relación entre los servicios ambientales, el territorio y los servicios, los sistemas humanos que se están transformando. Es el mar que está incrementando, que no es un sistema natural, pero dentro del mar son los peces, los corales que se están transformando, la economía que depende de eso. Es el agua, que no es un sistema natural, que se está transformando en un sistema geofísico del planeta, pero que afecta las plantas, que afecta la agricultura, que afecta la economía. Entonces es muy complejo pretender de que podemos disasociar tipos de migrantes o tipos de personas en movilidad cuando lo que cambia es el sustrato de la vida en general, de la vida económica, de la vida social, de la vida animal o de la flora. Y ese es el tipo de ejemplos que estamos viendo en El Salvador o en Honduras, donde podemos ver, por ejemplo, transformaciones de no poder cultivar, de no poder depender en el ciclo de la plantación, de no poder depender en los ciclos de, por ejemplo, los cangrejos saliendo cuando tienen que salir para que haya pesca, o ver comunidades en eventos extremos salvando cangrejos para que hayan cangrejos en la próxima temporada, poniéndoles en sus pangas para que no se vayan y se pierda esa dependencia, esa relación sistémica. Podemos ver comunidades como Cedeño en Honduras esperando la próxima marejada de cada 10 años que va a destruir a su comunidad y con sus propios planes, sin asistencia estatal, planeando su reubicación planificada 800 metros más adentro. Ese tipo de respuestas ya existe, esa comprensión de las dinámicas, no solo de corto plazo de un huracán, sino en 10, 20 años plazo, ya lo comprenden las comunidades. Esa pérdida, esa transformación del territorio es algo que ya es real y tangible.
Y eso nos ha llevado a comprender que también hay una relación sobre por qué las personas permanecen y se van. Las personas permanecen porque su identidad es el territorio. Porque por más que todo lo que les narro es cierto, por más que las comunidades en el Golfo de Nicoya, en Costa Rica, no encuentran peces, por más que el agua ahora está en las puertas de sus casas, la gente quiere permanecer de donde es, porque son lo que son, y es como decían en las declaraciones en la Corte Internacional de Justicia Vanuatu, son personas lugar, sujetos que dependen de donde son, existen donde viven, y dejan de existir cuando ya esa relación entre su territorio y lo que les permite ser sujetos sociales se rompe. Y cuando se rompen y se van es porque están priorizando su vida. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Y las afectaciones, al menos en las taxonomías que hemos desarrollado, son muy variadas, digamos, desde tormentas, sequías, erosiones, desplazamiento interno, a diferentes tipos de velocidad, digamos. Es algo que hemos percibido, y las diferentes ramificaciones de la complejidad de esta afectación es muy variada, porque estamos hablando de sistemas complejos. Vemos afectaciones desde en la comunidad, digamos, de Costa Rica, San Nicoya, decir, bueno, no maduró los jocotes, que son como una cerecita que nace en un árbol, entonces no hay mermelada de jocotes en Semana Santa. Bueno, eso no parece nada, pero cuando eso es parte de la actividad social es todo. O cuando estás siendo una comunidad pesquera y tú estás en una economía de extrema pobreza y te endeudas por el diésel para poder ir a pescar y volvés sin nada, volvés sin comida, no comiste y endeudado. Y ese tipo de acumulación de impactos es parte de lo que hemos logrado determinar en estos diagnósticos que hemos hecho. Con el trabajo que hemos hecho con socios como OIM o como Oxfam o Pan para el Mundo y otras organizaciones, hemos empezado a trabajar esta interacción entre la comunidad y las municipalidades, tratando de buscar este enlace y este trabajo en conjunto, no solo para visibilizar temas, como decía un panelista anterior, las comunidades no se ven reflejadas por cambio climático, se ven reflejadas por problemáticas existenciales como comer, vivir y tomar agua. Y sí, parte de enseñarles de una manera política, desde una pedagogía de resistencia, es explicarles que no es culpa de ellas las situaciones que están viviendo, que tienen una fuente, que tienen una causalidad económica, como lo es el cambio climático, y que esa causalidad económica les lleva a reivindicaciones político-legales y también a poder acceder a programaciones de parte de las entidades administrativas que respondan a sus necesidades. Y eso es parte del ejercicio político que hemos ido trabajando. Por ejemplo, en el caso de Caldera, en Costa Rica, que es uno muy interesante, es una comunidad que nació por el ferrocarril que luego se murió, es una comunidad que vive en una línea de tierra contra un gran paredón un risco de piedra muy alto y enfrente del mar, que le construyeron la Panamericana enfrente, y pues ellos tienen una dinámica muy interesante, porque ahora con las lluvias intensas del cambio climático se inundan al estar contra la pared, contra el risco, y se pasan al mar. Pero cuando vienen las marejadas y el incremento del nivel del mar, se pasan al risco, porque viene el mar y destruye sus estructuras, sus viviendas. Y es un pueblo pues que está en el borde de tener que ser deshabitado, que su escuela ya no es habitable, su centro de salud no es habitable, y que se habla de reubicación, y sin embargo la gente no quiere irse, porque hay una necesidad desde las personas, y como decía una señora ya mayor, a mí lo que me saca es muerta el mar, tal vez. Es una necesidad de pertenecer. Y encontrar esas soluciones por medio de procesos participativos, por medio de comprender qué son las soluciones que son aceptables, cuándo es aceptable, qué es lo que se puede abordar con los gobiernos locales y las comunidades, es parte de las tareas que hemos venido abordando. Y me queda poco tiempo. Y ese trabajo pues lo hemos llevado por medio de estos diálogos participativos y diagnósticos, donde aplicamos diferentes metodologías, muchas etnográficas, de poder comprender
qué son las sensibilidades, qué es lo que desean las personas, qué es lo aceptable, qué es lo que es viable, para tratar de encontrar también ideas de cuál es el tipo de afectación, cómo la amenaza genera un impacto y cómo ese impacto puede o no tener alguna solución dentro de lo que es justo, dentro de los que son los derechos humanos, por medio de este tipo de diagnóstico participativo, donde podemos abordar diferentes eventos, sea exceso de lluvia, incremento de nivel del mar, sequía, según corresponda a la realidad de esa unidad de exposición, de esa comunidad, y luego poder encontrar planteamientos. En algunas comunidades, por ejemplo, no en Caldera, sino por ejemplo en los chiles, lo que se ha llegado es a abordar los chiles y también en Puerto Jiménez, en el sur de Costa Rica, es a empezar a proponer ideas de qué es lo que la comunidad cree que se debe hacer, qué se debería hacer primero. Muy en línea con la lógica de la adaptación, pero para responder a daños y pérdidas, poder encontrar esas respuestas que aborden eso que se ha perdido, eso que se ha dañado y que pueda generar pues un mayor bienestar y asegurar la dignidad de las personas evitando conflicto. ¿Por qué? Porque si vos forzás, por ejemplo, a vivir en una comunidad costera, a irse de tierra adentro, pues no solo rompes su relación económica con la tierra, sino toda su identidad. Y, por ejemplo, eso es algo que las comunidades ya tienen conciencia. Las colegas de Cedeño nos decían en esta reunión que tuvimos frente a la costa, sí, ellos quieren irse, pero 800 metros de la costa. No quieren irse 2 kilómetros, sino 800 para poder ser personas de la costa. Y eso es parte de este tipo de dinámicas que tenemos que tener presente. Hay múltiples afectaciones, digamos, que compiten unas con otras, vulnerabilidades contextuales preexistentes que deben ser consideradas por los gobiernos locales y en el caso, por ejemplo, de Caldera es algo que el gobierno local está tratando de hacer, la Municipalidad de Esparza. En la Municipalidad de Los Chiles, por ejemplo, hicimos un proceso de mejora de siembra para fincas agrícolas familiares. En la comunidad de Puerto Jiménez se generó todo un plan de diferentes actividades, pero por ejemplo hay falta de financiamiento, por más que las enumeremos no necesariamente se pueden hacer, que vuelve al tema que tenía el panelista anterior de la escasez o en el caso de daños y pérdidas, la casi no existencia de financiamiento para llegar a estas soluciones. Pero por ejemplo en Puerto Jiménez con la municipal empezamos a trabajar un tema de fortalecimiento y empoderamiento de las juventudes sobre el tema climático para ayudarles a participar en estos temas de gobernanza y procesos de decisión. Sin embargo, tal vez el mensaje que quería mostrarles es esta idea de poder diagnosticar con las personas con ciencia comunitaria qué es lo que está siendo afectado, cuáles son las ramificaciones para entender qué es lo que hay que hacer, cuáles son las posibilidades de responder y cómo puede tener un gobierno local que participe con la comunidad en este tipo de respuestas sin ser un ente que llegue a imponer y generar violencia. Creo que más o menos eso era lo que quería compartirles y muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Bueno, es una perspectiva que nos ayuda mucho desde lo local. Cuando pensábamos en estas sesiones, justo veíamos, ¿no?, en todo el trabajo que viene haciendo la Ruta del Clima. Así que, bueno, habrá tiempo para hablarlo más a fondo algunas cosas. La segunda presentación está a cargo de Pablo Escribano, que es especialista regional temático de la Organización Internacional para las Migraciones, regional para América y Caribe. Luego aquí, como estamos en Europa, solo se piensa en Europa, pero no, América y Caribe también. Bueno, te dejo ya, no te robo más tiempo, Pablo. Hay que cambiar el cable, ¿no? ¿Pasame el cable, Adrián, por favor? No sé si yo por atrás. Súper. ¿Va? Ahí está, ahora sí. ¿Has visto? Sí. Ya, ok.
Muchas gracias. Muchas gracias. Es contraintuitivo. Bueno, muchas gracias por la presentación y también, obviamente, por la invitación a este espacio, que agradecemos mucho desde la OIM, y ha sido muy interesante escuchar las diferentes ponencias de esta tarde, así como la de Adrián. Como esta mañana ya Alejandro ha presentado un poco el trabajo de la OIM, me ahorro la publicidad institucional. Y quería tomar un poco de tiempo para abordar justamente los enfoques nacionales y locales de las movilidades climáticas. Intentaré también ser bastante corto con el tiempo para acabar el día quizás con un poco de diálogo y discusión un poco con todos, para que abordemos los diferentes temas de los que hemos hablado, ¿verdad? Primero, obviamente, y paso rápido quizás, ¿verdad? Pero como todos saben, América Latina y el Caribe es de las regiones más expuestas a los impactos adversos del cambio climático. Aquí van algunos, digamos, casos recientes, algunos de los que se ha hablado, ¿verdad? Pero que muestran quizá la gravedad de lo que estamos hablando, ¿verdad? El año pasado, bueno, esta mañana Ricardo ha presentado las cifras de desplazamiento del 23. La mala noticia es que el 24 no va a ser mejor, ¿verdad? En ninguno de los aspectos, porque solo, digamos, con Río Grande estamos en 600.000 nuevos desplazamientos, ¿verdad? Tuvimos también el año pasado, obviamente, el huracán Beryl, de hecho, justamente hace un par de semanas, la primera ministra de Barbados, que dijo que los impactos del huracán Beryl más o menos equivalen a lo que va a dar el Fondo de Pérdidas y Daños durante la primera fase, ¿verdad? Entonces, solo un evento, digamos, ya digamos, cuesta lo que tiene el Fondo de Pérdidas y Daños, ¿verdad? Entonces, solo para ver un poco la gravedad del asunto. Y luego el tema que también cada vez se viene hablando con más gravedad, que es la cuestión de los incendios, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, que todos más o menos habrán visto, pero obviamente una situación muy desafiante para los años que vienen. Luego paso rápido también en la cuestión de las reubicaciones, porque ya los ha mencionado Karina, ¿verdad? Pero quizá los casos más emblemáticos recientemente hayan sido El Bosque y Gardisugdub, dentro de un enfoque en el que todos los países de la región están reubicando a poblaciones, ¿verdad? En zonas de riesgo. Entonces tenemos que tener también un poco de cuidado con el tipo de publicaciones, tipo los primeros desplazados o las primeras reubicaciones, ¿verdad? Porque es cierto que muchos países llevan ya tiempo reubicando a poblaciones, ¿verdad? Incluso en áreas urbanas, ¿verdad? Y luego podremos hablar un poquito más de eso. Luego, también para no repetir a Adrián, pero las cuestiones de las migraciones, en particular en el corredor seco, ¿verdad? De las que también se viene hablando durante años en contextos de multirriesgo, multiamenaza, vulnerabilidad social, desigualdad. Y luego, quizás como ejemplo muy significativo de las inmovilidades, pueda aparecer quizás el ejemplo de la sequía amazónica del año pasado, ¿verdad? Con comunidades efectivamente atrapadas en el sentido de no poder salir y no poder llegar medicinas y alimentación por la sequía del río, siendo el río el único medio o vector de comunicación, ¿verdad? Entonces, como ejemplo quizás de inmovilidad. Entonces, como han visto un poco, estos casos, digamos, los he presentado en el marco de la Santísima Trinidad, migración, desplazamiento, reubicación planificada, ¿verdad? Y movilidad, y es la parte un poco institucional y obligada por los enfoques de la Convención Marco, pero también es cierto, un poco recuperando lo que veníamos hablando, que cada vez se viene hablando más de enfoques de movilidades, ¿verdad? Un poco reconociendo la diversidad de las situaciones. Un momentito, que tengo una cosa aquí que no me impide. Vuelvo para atrás. Aquí. La diversidad de las situaciones y todos los espacios grises entre, por ejemplo, migración y desplazamiento, ¿verdad? Que tanto cuando se considera un movimiento es más o menos forzado, cuando hay más o menos agencia, ¿verdad? Y la dificultad que tenemos realmente en asignar categorías o taxonomías muy firmes, digamos, en estos movimientos, ¿verdad? Incluyendo las situaciones de inmovilidad de las que hemos hablado, y que también aparecen un poco en estas nuevas perspectivas como decía un poco Adrián también, como enfoques de resistencia, ¿verdad? Entonces, hay cada vez, me parece, un enfoque más politizado quizás de estos temas, viendo un poco cómo las relaciones de poder afectan, digamos, las situaciones de vulnerabilidad y también las movilidades, ¿verdad? Y también, de nuevo, considerando quizás las inmovilidades en ciertos casos como ejemplos de resistencia.
Pero en esa cuestión es importante, digamos, ver, me parece, digamos, y lo podemos hablar también quizás, el valor de las categorías de las taxonomías como desplazamientos, migraciones, etcétera, ¿verdad? Siendo que algunas tienen marcos, como los principios rectores del desplazamiento interno, pero mucho del abordaje que se ha hecho de estos temas se ha hecho desde el enfoque de derechos humanos que, como todos saben, aplican a todas las personas por igual, ¿verdad? Entonces, en este sentido, conviene ver, por ejemplo, la resolución del año pasado, de final del año pasado, de la Comisión Interamericana, digamos, aborda los derechos humanos de las personas en situación de movilidad en contexto de cambio climático de manera, digamos, independiente de sean personas clasificadas como migrantes o desplazadas. Luego hay ciertas categorías, como decía, pueden tener algunos marcos, como los principios rectores, pero es cierto que los avances que se han hecho en la región han incidido mucho en el tema de los derechos humanos y algunos los hemos mencionado antes, ¿verdad? Derecho a la vivienda digna, al ambiente sano, a la protección, etc. Obviamente el trabajo de la Corte este año, bueno, este año llevan ya un año más o menos, pero va a ser muy interesante en ese sentido, ¿verdad? Porque como saben, quizás la Corte está trabajando en una opinión consultiva solicitada por Colombia y Chile, que incluye la pregunta de cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la movilidad exacerbada por la crisis climática. Con lo que vamos a tener de nuevo una lectura de los derechos humanos relevantes y las obligaciones de protección de los Estados. Como decía, hay un enfoque, y quizás también es hora de hablar, para no demorarme mucho, de hablar de las relaciones entre los enfoques nacionales y locales, ¿verdad? Porque, como saben los colegas que han trabajado en marcos, y Diogo en particular, digamos, sabe mucho más que yo en este tema, pero muchos de los marcos que se han desarrollado en este tema han sido marcos de nivel nacional. Incluye los enfoques migratorios de las movilidades climáticas, ¿verdad? Con ejemplos como, por ejemplo, las nuevas políticas migratorias de Guatemala, de Chile o de Costa Rica, que incluyen aspectos sobre ejes ambientales y climáticos. Y como todos saben, la política migratoria se decide a nivel nacional, ¿verdad? Con una consulta muy limitada con entidades locales, aunque como también hemos hablado antes, luego las autoridades encargadas de asegurar la integración muchas veces son autoridades locales, ¿verdad? Entonces, en los países de América Latina y el Caribe todavía es necesario un poco de trabajo para articular la implementación de la política nacional de migraciones o migratoria con las responsabilidades que tienen las autoridades locales, en particular a nivel de la integración de las personas migrantes. Y otro tema donde se ha avanzado mucho, de nuevo, desde un enfoque mayoritariamente nacional, es en la cuestión de las estrategias climáticas, ¿verdad? Entonces, aquí en la columna rosada son las menciones a migración, reubicación, desplazamiento en las NDCs globales, y en azul son las NDCs de América Latina y el Caribe. Entonces, ven que hay un mayor, digamos, o está bastante más alta las menciones a nivel porcentual de la movilidad climática dentro de la región que a nivel global, lo cual nos indica que América Latina y el Caribe es una región que sí ha apostado por una normatividad, digamos, o avanzar las menciones a estos temas en las estrategias climáticas. Lo cual es importante porque le da una visibilidad al tema y lo cual también lleva a cierta pregunta que también aplica en derechos humanos, que es la pregunta, para la cual no tengo respuesta, de la excepcionalidad climática de estos movimientos, digamos, ¿verdad? Porque la pregunta es, digamos, hay todo un desarrollo normativo sobre migración y cambio climático. Hay, por ejemplo, como decía, la Corte trabajando sobre emergencia climática y derechos humanos. Conviene preguntarse en qué medidas son movimientos excepcionales con respecto a otros tipos de desplazamientos, otro tipo de migración, ¿verdad? Y si no hay un riesgo, digamos, un poco yendo al absurdo, de crear, digamos, una diferencia entre las personas desplazadas por la crisis climática y las que no, ¿verdad? Porque hay tal enfoque y tal desarrollo de políticas, incluyendo en pérdidas y daños, que podría llegar al caso en que una persona se ve desplazada por una inundación y, caso muy hipotético porque estamos a años luz, pero llega al fondo de pérdidas y daños, y una persona desplazada por un terremoto y no tiene, digamos, ese acceso a recursos, ¿verdad? Entonces también conviene preguntarse un poco cuáles son las implicaciones de esos procesos. Pero como ejemplos de desarrollo normativo sobre este tema,
un par de documentos de los que no soy fan, digamos, pero que me gustan particularmente. En particular, el plan de adaptación de Perú, porque lo apoyó Jonas de PIC hace mucho tiempo. Pero lo que me gusta de este plan es que hace una mención muy diversa a las situaciones de las movilidades climáticas, ¿verdad? Como ven, mencionando la migración de poblaciones indígenas y afroperuanas, el impacto indirecto de género en mujeres en situación de movilidad, los impactos en la permanencia en la escuela, las cuestiones de salud mental. Entonces, unas referencias muy variadas y muy completas a las implicaciones económicas y no económicas de la movilidad en contexto de cambio climático. Otro ejemplo, también nacional, sería el NAP de Guatemala, por ejemplo, del 18, que incluía objetivos en datos, en capacidades y en políticas. Y justamente este NAP, que fue del 18, me lleva también a una de las grandes dificultades que ha habido, que es a nivel de la implementación, digamos. Porque es cierto que tenemos muchas políticas, muchos planes, pero que siempre, digamos, o muchos de ellos se quedan a nivel de políticas y planes, ¿verdad? Con una implementación relativamente limitada. Entonces, por ejemplo, el NAP de Guatemala es del 18, la OIM apoyó la evaluación, digamos, y no había ni indicadores por donde agarrarlo, ¿verdad? Entonces, la persona que contratamos para la evaluación, digamos, le costó un poco, digamos, porque realmente no había ni de cómo encontrar dónde se avanzó y qué se avanzó, ¿verdad? Entonces, tenemos quizás una deficiencia a nivel de las herramientas concretas de implementación y de monitoreo y evaluación. Donde también quizás vayamos a ver, y ojalá, digamos, estamos justamente en el asunto, son las NDCs 3.0, ¿verdad? Que como todos saben, los países las tienen que enviar antes de la COP. Justamente estamos hablando con Adrián de que quizás sea un poco, como diría, utópico que todos los países las envíen antes de la COP, pero las que ya han salido sí que vemos bastante tendencia a integrar la movilidad, ¿verdad? Tenemos la de Uruguay, la de Ecuador desde una perspectiva de pérdidas y daños, que incluye las reubicaciones de personas. También las de Brasil y Cuba, digamos, tienen menciones un poco más limitadas. Pero, como decía, uno de los grandes puntos de trabajo todavía es la cuestión de monitorear y evaluar esta implementación de políticas, ¿verdad? Y quizás aquí puede apoyar el trabajo de la Meta Global de Adaptación. Todavía, de nuevo, está un poco crudo, un poco verde, pero puede ofrecer herramientas, digamos, en los indicadores de adaptación. Y ya para acabar, una última reflexión, porque al fin y al cabo era también la sesión sobre enfoques locales, quizás hacia donde, bueno, no quería repetir algunas cosas, pero efectivamente las ciudades de las Américas son en parte zonas de destino de las migraciones climáticas o movilidades climáticas y zonas de riesgo también, ¿verdad? Esta mañana se han presentado estas publicaciones, entonces solo se ven más lindas porque son los mapas, pero están dentro de las publicaciones que se mencionaban esta mañana. Con la idea de que efectivamente, aunque América Latina y el Caribe es la región del mundo en desarrollo más urbanizada, todavía hay ciertos países que están en proceso de urbanización, ¿verdad? Por ejemplo, en Centroamérica y algunas de las grandes ciudades, donde efectivamente el cambio climático tendría tendencia a acelerar ciertos procesos de urbanización, ¿verdad? Que se han acompañado por un cierto crecimiento, aunque las cifras ahí son un poco, bailan un poquito, pero un crecimiento de los asentamientos informales, en particular en zonas de riesgo. Entonces, viendo un poco cómo ha evolucionado el tema, hay dos áreas quizás donde las ciudades están intentando implicarse. Una es la gestión del riesgo del desplazamiento, ¿verdad? Teniendo en cuenta efectivamente que son zonas de riesgo, que hay necesidad de planear la cuestión y Río Grande es un ejemplo bastante claro, ¿verdad?, de las evacuaciones, los albergues, la atención humanitaria. Y la cuestión también de las reubicaciones planificadas. Yo sería un poco, digamos, menos... digamos, es cierto, Karina mencionaba, ¿verdad?, que no tenemos líneas. Quizás es cierto que hay muchas experiencias, ¿verdad? Y sí que hay un poco de análisis de qué es lo que funciona más o menos o dónde ha funcionado más o menos bien, ¿verdad? Hay algunas experiencias que los gobiernos iniciaron llamando las mejores prácticas, luego buenas prácticas, luego experiencias y ya estamos en lecciones aprendidas, ¿verdad?
porque efectivamente a lo largo que van surgiendo o se van evidenciando los desafíos, se ve que ha sido particularmente complicado. Pero sí que hay algunos casos en los que hay elementos que son interesantes, ¿verdad? Como el Plan Nacional de Relocalizaciones de Uruguay, que se implementó en particular entre el 10 y el 14 y ahora está quizás volviendo un poco con el nuevo gobierno. El trabajo que ha hecho Acumar, aunque no sea climático, sino más ambiental y contaminación en la cuenca del Matanza, Riachuelo, en Buenos Aires, el trabajo que ha hecho la Caja de Vivienda Popular de Bogotá con un proceso de reubicación tanto comunitaria como individual, con apoyo al alquiler, por ejemplo, y a la compra de vivienda. Y luego, obviamente, el caso del bosque, que ha sido muy, muy difícil, como lo mencionaba Karina. Pero sí que hay, digamos, un trabajo creciente de las autoridades locales en temas de reubicación planificada. Y quería acabar también, bueno, la última, sí, lo podemos acabar aquí, con la cuestión de, quizás cuando uno ve la región, y con eso quizás acabe, es cierto que tenemos los casos que mencionaba Adrián de, o como lo llama, ¿quién era? Lo de personas lugar, ¿verdad? Que hay un arraigo muy fuerte en el territorio. Pero, y efectivamente es cierto, también es cierto que hay comunidades donde la migración es un modo de vida relativamente tradicional, digamos, ¿verdad? Entonces, uno piensa, por ejemplo, en las comunidades andinas y el uso de diferentes pisos ecológicos, digamos, y una migración tradicional, ¿verdad? Sectores económicos tipo el café, que viven de más o menos la migración temporal estacional de trabajadores. Comunidades, digamos, donde si no hubiera migración y remesas seguramente ya no existirían. Entonces, en parte es cierto que hay toda una perspectiva de personas que efectivamente están muy arraigadas al territorio y también tenemos, digamos, comunidades donde la migración o la movilidad es un modo de vida tradicional, pero que también se ve afectado por los impactos del cambio climático, ¿verdad? Entonces, esos modos de vida también son importantes de destacar para el abordaje del fenómeno. Y luego, ahora sí, para acabar, porque justamente era sobre enfoques nacionales y enfoques comunitarios de este tema, poner un poco de relieve el momento o quizás la discusión actual sobre el Fondo de Pérdidas y Daños como ejemplo de los debates entre el enfoque, ¿verdad? Donde siempre se ha dicho mucha gente ha dicho que las comunidades deberían tener acceso directo al Fondo de Pérdidas y Daños, y actualmente estamos en un modelo, según las últimas discusiones de hace 2 semanas en las medidas de Barbados, en las que de momento no hay donde se vea el acceso directo de las comunidades, ¿verdad? Sino acceso de autoridades nacionales, ¿verdad? Entonces, sigue siendo todavía, y seguramente Adrián estás de acuerdo conmigo, todavía sigue siendo un poco un eslogan lo del acceso directo de las comunidades con poca realidad concreta en ejemplos como el Fondo de Pérdidas y Daños. Genial, gracias Pablo. Tenemos más o menos 20 minutos, máximo media hora para hacer el debate y las preguntas, pero les quería sugerir, ya que estamos en este cierre, bueno, hacer directamente ahora a Adrián o a Pablo alguna pregunta si lo tienen, pero también si quieren que hagamos algunas preguntas cruzadas entre todas las sesiones de este día, para sacar un poco de provecho, ¿no? en los diferentes diálogos y que ahora ya podrían nutrirse, ¿no? entre unos y otros, contradecirse también, ¿no? debatirse varias cosas. Así que, pues quien quiera, o también ustedes si quieren repreguntar de lo anterior entre ustedes, ¿quién se anima? Mucha timidez Yo tengo pregunta para Sala, si alguien quiere, sí. Entonces, no, un poco quizá volviendo a la cuestión de las categorías o las tipologías, ¿verdad? Los colegas que han presentado, digamos, el trabajo de ciudades, por ejemplo, ¿verdad? Hablamos de llegada de personas. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿qué implica si son las categorías de migrantes y desplazados, por ejemplo, qué implica para las ciudades, digamos? Si implica cierta diferencia en la planificación. Hay actualmente, por ejemplo, Paula Gaviria Betancourt, la relatora especial de los derechos de personas desplazadas, está haciendo un informe sobre la reinstalación de las personas desplazadas en contextos urbanos. Entonces, para mí una de las preguntas, por ejemplo, al ver el título en general del trabajo sería
¿Qué implica que las personas sean migrantes o desplazadas? Si implica algo, si importa algo, si no importa nada, si es una cuestión solo de protección y de servicios y de derechos. En cuál caso, ¿qué implica que estén desplazadas por el cambio climático o no, digamos, a nivel dentro de los países? Si alguien me contesta, súper. ¿Alguien? Bueno, yo te hago un poco la bola. ¿Tú quieres? Sí. Creo que para mí, si el término de las palabras o definiciones, o desde el punto mío, conceptos legales, si es desplazado o migrante, tiene su relevancia en el acceso a procedimientos judiciales administrativos que les garanticen el ejercer el derecho a la movilidad humana, la predictibilidad de qué va a pasar cuando usted toma una u otra decisión, sea que pase de una jurisdicción a otra o dentro de un mismo país, que se me puedan garantizar un proceso y una realidad socioeconómica y psicológica que sea predecible, digamos, que sea estandarizada y que sea digna. Luego, con la causalidad del clima, viene con una reivindicación de que las afectaciones que vienen del cambio climático no son naturales, no son de un sistema natural, son de un sistema económico. La definición per se de cambio climático son actividades humanas, actividades económicas, y por ende tienen que tener ramificaciones legales en cuanto a los derechos que yo puedo obtener al verme forzado a tomar una u otra decisión a raíz de esa causalidad. Y creo que ahí el rol estatal, sea por responsabilidad transfronteriza o sea por al ejercicio de su soberanía, tienen que garantizarme de que a esa causalidad exista, o sea, que se materialice, de que se me ha generado un daño y por ende yo tengo un recurso judicial, administrativo o económico para salvaguardar mi vida y mi realidad socioeconómica, cultural, política. Y eso para mí es el debate que hay en cuanto a las palabras, porque no son solo conceptos técnicos para entender y categorizar, que si fueran eso realmente pues usamos cualquiera, pero al final tienen que ver con derechos, responsabilidad y dinero. Perdón, vale, vea. Bueno, en lo que te llega el micro. Un poco lo hablábamos indirectamente, ¿no? En una revisión de textos que estábamos ya haciendo con Pablo. Yo coincido mucho con lo que señala ahora Adrián. Cuando caemos en el mundo jurídico, ¿no? de las definiciones y los alcances específicamente para el reconocimiento de derechos, creo que un problema generalizado ha sido que la categoría o el término desplazado no ha estado reconocido en normas nacionales, las internacionales, no hay uniformidad, ¿no? Y a nivel nacional también eso ha generado una diversidad de maneras en las que se incorpora, y al final cuando se trata de asignar derechos, responsabilidades, protecciones, en determinar qué categoría, ¿no? Tiene mayor o menor protección, creo que ahí es donde incide. El gran problema al final de las definiciones o marcos jurídicos, y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Es en estas temáticas, ¿dónde encuentras el límite, ¿no? O cómo un aspecto muy práctico, muy concreto de una situación específica de una comunidad, de un pueblo, por el hecho de que haya habido a lo mejor una reunión de esa comunidad, ya eso lo considerarías voluntario y por tanto migración y ya no desplazamiento. De los elementos fácticos son lo que hacen muy complejo el entregar o asignar derechos y libertades. Pero yo al final creo idealmente, y por eso yo en la mañana lo preguntaba, ¿no? Lo de evacuados y desplazados,
Evacuado suele estar casi siempre más vinculado con desastres, desplazado hay mucho más, ¿no? Evacuado, normalmente en los planes de protección civil y demás tienen ciertas temporalidades, ciertos aspectos más concretos, ¿no? En desplazado sigue mucho más abierto. Entonces, al final, esas asignaciones concretas creo que son lo que podría generar. Idealmente, y por eso en algunos textos, ¿no? que se van debatiendo, intentar definir más claros elementos que caracterizan cada uno de los términos, pero el problema es que al final todos se cruzan, ¿no? Porque migración es todo, históricamente ha sido, ¿no? Desplazamiento puede ser todo, desplazarse de aquí a un otro punto es desplazarse, son conceptualmente complejos, ¿no? Entonces, sé que no estoy dando una respuesta, simplemente sumando de manera larga y extensa lo que decía Adrián y de otra forma. Venga, vea. Hola, buenas tardes, muchas gracias por sus presentaciones, Adrián, Pablo, y también a todas las personas que presentaron esta mañana y a la organización del Congreso, que ya saben que siempre es una alegría que se haga todo un evento sobre este tema, y la felicito también por el proyecto y por hacerlo de una manera pues tan bien. Y solo por ahondar en lo que decía Pablo, que realmente es lo que acabas de decir, Carlos, más o menos lo que quería decir, pero lo que quería aportar es, bueno, mañana vamos a presentar un pequeñito caso de estudio que quisimos hacer aquí en Barcelona de cuál era la percepción de las personas migradas de origen africano en Barcelona sobre estos temas. Y justamente viene por esto que tú estabas diciendo, Pablo, porque desde la academia, ya lo saben muy bien, y sobre todo la más jurista pura y dura, el término y las categorías son tan importantes y está la determinación de si hay una protección o no, si hay un refugio, que es el desplazamiento. En España el término desplazamiento no significa nada. Y nosotras, la verdad, que con ese muy pequeño proyecto, ya verán, pero lo que queríamos saber era también si realmente para las personas hoy en día que ya han llegado aquí, que se han ido de zonas del planeta que hemos identificado que son súper vulnerables a la crisis climática, si llegara el caso que les preguntáramos o qué tipo de protección necesitarían, realmente no se hubieran definido nunca como desplazadas, por lo que nos decían, ¿no? Se definían como migrantes, pero una siguiente investigación podría ser hasta qué punto se están definiendo como migrantes porque sabe que no encajan como refugiadas, o realmente si hay unos valores o una situación tan grave y como para necesitar una protección como una persona refugiada. Y eso, claro, nuestros resultados no son concluyentes para nada. Necesitamos hacer muchos más estudios más al respecto, pero queríamos avanzar en ese sentido, también por traer la voz de la realidad a un debate que muchas veces es más teórico y más desde la academia y más desde la protección jurídica que desde las propias personas afectadas. Eso es todo. ¿Alguien más que quiera reaccionar a esta provocación de Pablo? No. Yo reacciono si quieres a mi propia provocación. Vale. No, pero esta cuestión de las evacuaciones y los desplazamientos me parece interesante, ¿verdad? Porque justamente es cierto que desplazamiento evoca una vulnerabilidad, ¿verdad? Mientras que evacuaciones, como vos decías, implica cierta preparación, ¿verdad? Entonces, es la razón por la cual, por ejemplo, una vez nosotros fuimos a Cuba a presentar algo y presentamos las cifras de Ricardo y por poco nos corren del país, ¿verdad? Porque Cuba tradicionalmente tiene o tenía un gran número de nuevos desplazamientos, ¿verdad? Entonces, realmente uno ve el mapa y parece que lo estén pasando mal. Lo que pasa es que en Cuba, como saben los que trabajan en gestión del riesgo, en cuanto pasa algo, digamos, evacúan a toda la ciudad o toda una región y no se mueve. Entonces, es una gestión voluntaria del riesgo que corresponde a evacuar poblaciones, ¿verdad? Entonces, unas altas cifras de nuevo desplazamiento no necesariamente significa mayor vulnerabilidad, sino que puede significar, de hecho, mayor preparación y gestión del riesgo, ¿verdad? Entonces, tenemos... Uy, se me ha ido volando. Esas cuestiones conceptuales que todavía tenemos un poco que resolver, ¿verdad? O que, digamos, no abordar desplazamiento como necesariamente algo negativo, ¿verdad? Sino quizás, y ahí es donde términos como agencia quizás para mí puedan ser relativamente útiles, ¿verdad? Pensar en qué movimientos las personas implicadas tienen más o menos agencia, poder de decisión, llamémoslo como queremos, ¿verdad? Donde las personas, digamos, pueden, digamos, tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Porque a veces también vamos a
a reuniones y nos dicen, la movilidad en contexto de cambio climático nunca es voluntaria, ¿verdad? Y uno podría, digamos, tiene cierta lógica, ¿verdad? Decir, efectivamente, digamos, uno no se va, como decía Adrián, ¿verdad? O sea, no necesariamente es voluntario, pero sí que hay una diferencia entre tengo que salir de mi casa porque tengo un huracán en la puerta o, digamos, voy a decidir hacia dónde voy, cuándo salgo, si va, digamos, mi esposo, va mi mujer o va quien... O sea, hay cierta, digamos, toma de decisión en ciertos contextos y en otros es un poco más complicada, ¿verdad? Entonces, por ahí sean algunos puntos, digamos, donde podamos anclar respuestas. Bueno, como nadie más habla, para nosotros, digamos, el término de migrante o desplazado, cuando lo vemos desde el punto de vista de impactos climáticos, no nos es tan útil, digamos. Nos es muy útil si estuviéramos peleando por derechos, digamos. Pero usamos mucho el derecho a la movilidad y las decisiones que se toman en cuanto al derecho a la movilidad son multidimensionales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de daños y pérdidas o adaptación, una decisión de movilidad puede ser adaptación y tener daños y pérdidas. Puede reducir tu riesgo, pero lesionarte. Es así de simple. Entonces, para mí lo vemos mucho con la lesión y con el riesgo. Yo, para asegurar mi vida, puedo irme, reducir mi riesgo, pero a la vez al irme tengo daños y pérdidas. ¿Por qué? Bueno, muy simple, lo que me cuesta irme. Para una persona en una comunidad de alto riesgo, de primera línea, el movilizarse es una inversión de dinero astronómica. Y sí, fue una medida de adaptación porque no me mató la inundación, pero a la vez me generó un daño económico. Y tal vez una pérdida, porque al irme me robaron la casa. Me la vaciaron, por ejemplo, justo en esta comunidad de Caldera, las familias se van, pero los señores se quedan, porque ya saben que cuando se van, si llega la marejada o llega la inundación, pero se les roban las cosas, o digamos, entonces no se van todos, y eso es muy común en Centroamérica, que se queden los hombres, cuando viene la inundación, o sea, que viene una llena o algo así, entonces no hay una dimensión de las cosas. Creo que eso es lo que les sirve es para quienes hacen proyectos y para que dan el dinero y para quienes dicen no a los derechos, pero la realidad es multidimensional, son sistemas complejos. Lo mismo viene con si es económico o no económico, y hay papers de eso, son para que podamos hablar más elegantemente, pero no definen la realidad. Y ya que estamos, justo con eso que comentabas, Adrián, de que los hombres se quedan, mi pregunta, y también para Pablo, que lo han trabajado con la OIM, con el informe de género que hicieron en Centroamérica, en el Caribe, creo, ¿no? No sé si podrían como un poco profundizar en ese tema, sobre todo también, Adrián, de cuando trabajas con las comunidades, si son como la mayoría de que se van ellas, se van ellos, qué pasa cuando se quedan, y también pues su visión así más de género sobre el tema, que no hemos abordado mucho. Ok, sobre género en Centroamérica, salvo en los casos que nos relatan de cuando hay inundación, los hombres siempre son los que se van, los hombres y los niños y las niñas. Hay comunidades de solo mujeres, nosotros trabajamos solo con mujeres a cargo de menores de edad y personas adulto mayor. Esas son no puedo hablar de porcentajes, pero de las comunidades con las que nosotros hemos trabajado, son mujeres las que se quedan atrás y con todos los traumas transgeneracionales que implica despojarse de sus menores y enviarlos, sí son ellas, y muchas también migran, muchas se van, ejercen su derecho a la movilidad, especialmente con las tasas de violencia sexual, pero las que se quedan al final son mujeres. Sí, es cierto que hay comunidades donde hay una gran, digamos, salida de más bien masculina, ¿verdad? Y como decía Adrián, digamos, un recargo de tareas, digamos, que es una de las primeras observaciones que se hace, ¿verdad? Las mujeres que se quedan atrás tienen que encargarse del hogar, de los adultos mayores, de los niños y también de las parcelas, ¿verdad? Cuando los hombres salen. Entonces, ciertamente hay eso. Luego hay algunas cuestiones, digamos, siguiendo el IPCC, que digamos también son un poco matizables, en el sentido que también se ha observado en ciertos casos un cambio de papeles y un empoderamiento de las mujeres que se quedan atrás, ¿verdad? Porque entonces tienen que efectivamente ocuparse de los recursos, reciben las remesas, manejan los fondos, ¿verdad? Entonces,
a veces se ve esa cuestión un poco de transformación social. Quizás y luego también hay casos donde tanto los hombres como las mujeres migran, caso Perú, el niño costero 17, pero los patrones son diferentes, ¿verdad? Donde las mujeres van a trabajar al servicio doméstico, por ejemplo, los hombres van a trabajar más, digamos, mueven, digamos, el sector pesquero o trabajan más en la construcción, ¿verdad? Entonces, no solo es unos se quedan, otros se van, sino también hay patrones de movilidad diferentes. Quizás donde hay unos ciertos capítulos donde son más bien los hombres los que se quedan, pueden ser casos de desplazamiento por desastres donde hay problemas de inseguridad, ¿verdad? Y los hombres quieren quedarse porque si no les van a entrar en la casa, les van a robar, etcétera, ¿verdad? Entonces, más bien, mujeres y niñas van a los albergues, hombres pueden quedarse atrás. Pero, digamos, son todo dimensiones muy variables, ¿verdad? Como decía Adriana, hay obviamente problemáticas en la región de violencia basada en género, etcétera, tanto en situaciones de movilidad como de inmovilidad. Y luego, cuando hicimos el estudio del Caribe, grupos de los que realmente no tenemos nada son poblaciones LGTBIQ+, ¿verdad? O, digamos, grupos de la diversidad sexual, donde realmente tenemos muy, muy poco sobre vulnerabilidades o capacidades diferenciales. Realmente es un enfoque de investigación en el que, digamos, no diré que no hay nada, pero hay muy, muy poquito, digamos, sobre entender las vulnerabilidades y capacidades diferenciales de grupos LGTBIQ+. Pero sobre quizás un poco rebotando también lo que decía Adrián antes, y me parecía muy adecuado lo que decía, ¿verdad? Porque es cierto que a nivel conceptual tenemos, lo pienso porque en género también se me ha ocurrido eso, pero esa idea de si la migración es adaptación o es pérdidas y daños, ¿verdad? Entonces, en parte, digamos, se aborda desde perspectiva de pérdidas y daños, ¿verdad? A nivel de la COP, etcétera. En parte también se está intentando abordar cada vez más desde una perspectiva de adaptación. Algunos países lo incluyen en los NAPs, otros países, por ejemplo, Santa Lucía, pone textualmente la migración no es adaptación, es pérdidas y daño, ¿verdad? Pero efectivamente, como dice Adrián, realmente las movilidades normalmente son ambas cosas al mismo tiempo, ¿verdad? En parte puede servir para mejorar, en parte uno pierde algo, ¿verdad? O sea, muchas veces ni gana ni pierde al mismo tiempo, ¿verdad? Y quizás los enfoques así como el IPCC a veces peca de eso, ¿verdad? Un poco resultadistas, digamos, ¿verdad? De si está mejor o peor una persona después de migrar. Es muy complicado porque en parte puede estar mejor y en parte está peor, ¿verdad? O sea, no es una suma, digamos, y más 5 o menos 3, ¿verdad? O sea, son niveles muy diferentes, ¿verdad? Como decía Adrián, quizá una comunidad efectivamente la reubicas y efectivamente, ok, ya no tiene riesgo de que se la lleve el mar el día siguiente, pero ya no tiene medios de vida. Entonces, ¿está mejor o peor? Pues las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, es interesante en ese sentido para también el desarrollo de políticas. Genial, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario más? Quería preguntar si, de los casos que habéis estudiado, si hay algún momento en el que la reubicación se plantea también en términos de retorno, o cuando se habla ya en términos de reubicación o de procesos de reubicación, ya es porque automáticamente esos territorios están tan dañados que no se puede pensar, ¿no?, en regresar. También pensando mucho en lo que tú decías, Adrián, de ese contacto, ¿no?, o de esa idea de identidad con respecto al territorio. No tengo mucha experiencia en reubicación, tal vez aquí el experto es Pablo, pero con la comunidad que he trabajado, digamos, que visité recientemente en Cedeño, en Choluteca, en El Salvador, viven frente al Golfo de Fonseca. Ellos tienen 25 años de sufrir grandes marejadas y erosión costera. Tienen la mitad de su pueblo bajo el agua, o sea, edificios. Hay pedazos de concreto, vigas en la playa. Y si vas a la playa, encontrar la escuela sumergida en la arena y edificaciones a medio destruir. Y esto se da por grandes marejadas de olas que llegan, y ellos ya lo han estudiado cada 10 años, ya una ola que te lleva encima del techo y la erosión del mar se ha comido todo el pueblo. Y pues también el Banco Mundial con sus ideas de desarrollo destruyó todo el manglar, acelerando el proceso, y etcétera. Y ellos ya saben que en 2 o 3 años vendrá otra vez esa marejada que hace 25 años, y tienen su línea de tiempo, de cuando se empezó a precarizar su relación con eso. Y ellos pues saben que nuevamente están en la costa, algunos habitando casas semidestruidas, ranchos de donde operan para la pesca,
para el poquito turismo que queda, porque eran alguna vez un lugar turístico, y ellos saben que su reubicación tiene que ser a tantos metros de la costa, en este lugar, y es algo que ellos y ellas han hecho, no es porque llegó UNOPS o el PNUD o GIZ y les hizo el plan, no, ellos ya saben la parcela donde tienen, ellos son pescadoras y pescadores, saben que tienen que estar cerca, pero saben que según su historia, según lo que ellos han visto, el ciclo está por venir y ellos ocupan reubicarse en una forma donde se mantengan su identidad de personas costeras, pero que no revivan la historia de su abuela, cuando me pueden decir, mira, aquel era la casa de mi abuela, aquel era el hotel de mi abuelo, ahí hay un restaurante. Ellos ya saben qué va a pasar y saben, se ve la línea de elevación costera. Entonces, en ese saber, y saben qué es la migración a Estados Unidos masiva que tuvo el pueblo, saben los efectos negativos que ellos están viviendo de eso. Sí, algunos familiares pueden vivir bien, pero quienes están los daños a sus lazos sociales, el sentido de culpa de saber que un familiar se fue y pasaron 2 años sin saber nada y no saben si se murió o no se murió o si no llegó. Muchos no llegaron a Estados Unidos, no saben qué pasó. Entonces esa memoria histórica no la quieren repetir. Entonces en esa línea están tratando de salvaguardar su economía actual por la reubicación en sus términos. Entonces eso es, por ejemplo, para mí una comunidad que ha interiorizado el riesgo, su historia como comunidad, y sabe que esta es una alternativa. No tiene los medios para hacerlo, no tiene tal vez la ciencia detrás, pero su observación de los hechos lleva a decir, bueno, esto es tal vez lo mejor. ¿Quieres vos? No. No, es una muy buena pregunta, digamos, y tiene que ver un poco la cuestión de las soluciones duraderas, ¿verdad?, al desplazamiento, que muchas veces, digamos, como diría, se resume en regresar, ir a otro lado, etcétera, o integrarse donde están, ¿verdad? En principio, cuando hay retornos a la comunidad, no estaríamos hablando de reubicaciones planificadas, siendo que la reubicación implicaría, digamos, cambiar la comunidad de sitio, ¿verdad? Entonces, si hay un desplazamiento tipo ETA y OTA en el 20 y luego la gente regresa, en principio no estaríamos hablando de reubicación, sino reconstrucción más o menos mejor o peor, ¿verdad? Pero es un buen comentario a nivel, digamos, de la temporalidad de las reubicaciones, ¿verdad? Siendo que, en principio, las reubicaciones para, digamos, si las cosas funcionaran relativamente bien, serían una herramienta de gestión del riesgo de desastres y de planificación del territorio, ¿verdad? Uno iría a un sitio y diría, bueno, efectivamente, en esta comunidad no puede estar acá, hay que moverla, ¿verdad? El problema es que en la región, digamos, se hace de manera reactiva cuando ya ha pasado el desastre, ¿verdad? Y ese es parte del asunto, ¿verdad? Es que se están haciendo reubicaciones en muchos casos cuando ya la comunidad está debajo del agua o cuando, digamos, ya ha habido una inundación o cuando ya ha habido un deslave, ¿verdad? Y ya no hay comunidad, digamos. Entonces, resulta más o menos igual de precio ponerla en otro lado que volver a hacerla donde estaba, ¿verdad? Y eso es una de las dificultades que hay, ¿verdad? El carácter reactivo de las reubicaciones. Hay algunos procesos políticos, como la ley de reasentamiento en áreas de alto riesgo no mitigable de Perú, que intentan ser un poco más proactivas en ese sentido. Pero, como todos los que trabajan en la región, y Adrián conoce bien, una de las grandes deficiencias es la planificación territorial y urbana en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y hace que estos enfoques más proactivos sean bastante complicados o no se lleven tanto a cabo, ¿verdad? Yo solo... Esto entra también en los debates terminológicos, ¿no? O sea, es uno más de los conceptos, porque como bien dice Adrián, ¿no? Hay ciertas medidas, ¿no? Como dice Pablo, que podría parecer que reubicarte puedes ir y después, si es necesario, ¿no? O por épocas o por temporadas volver. Pero ahí entramos también, ¿qué implica todo, ¿no? Que tendría que ser más preventivo, o sea, todo lo que implicaría una reubicación bien para hacer reubicación. Y ahí entramos ahora en esa batalla de conceptos, ¿no? De qué es lo que debería ser y después cómo cada país, cada estado, cada realidad lo adaptan y le ponen, ¿no? Aquí tenemos refugios climáticos y para quien no sea de España específicamente, que son espacios con aire acondicionado básicamente para verano. Y eso es un refugio climático.
que cuando estamos trabajando en temas de migraciones, ¿no? Y movilidad y cambio climático, te dicen, hay refugios climáticos en Barcelona. Y dices, wow, ¿no? Barcelona otra vez a la punta. Bueno, no, es un lugar con aire acondicionado. Entonces, estamos usando, Y ¿no? una fuente, sí. No siempre. En época, porque hubo muchos meses de sequía, no había fuente, solo había aire acondicionado. Entonces, ese uso de los conceptos, ¿no? que se utilizan o mal utilizan, ¿no? Para un determinado espacio y después ahí por eso también entra esto, ¿no? Que están las dos realidades y cómo, si queremos ser puristas y que sea preventivo, organizado, previo, para evitar que se vuelva a haber ese riesgo, o buscamos otra figura, otro concepto, otros 20 años de debate, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo. Pero solo para decir más, cabe una pregunta, ¿no? Sí, la pregunta es que hay instrumentos internacionales que están en movimiento se pueden usar para defender sus derechos humanos, especialmente en caso de realocación forzado o retorno forzado. Es que doy dos casos doy dos ejemplos. Primero, realocación forzado. Aquí hablo de Bangladesh, que tiene muchos refugiados rohingyas y ellos decidieron abrir una facilidad en una isla que siempre va bajo agua. Y a mover todas las refugiados ahí y ellos no tenían agencia para evitarlo o para decirse que no, porque no tenía ciudadanía. Y ahora, segundo caso, lo de Canarias aquí. Después de la erupción del volcán, y vino órdenes que, donde estaban las casas sobre la lava, vamos a reubicar de nuevo el edificio, órdenes como así. Y en este caso hay remedio. Depende de qué tanto uno confíe, digamos, en la judicialización de estas cuestiones, un poco, yo diría, ¿no? O sea, los remedios en estos casos dependen del litigio, entiendo, y de judicializar los procesos. Entonces, hay en ciertos países donde sea más o menos posible, digamos, pero ante esos procesos y efectivamente cuestiones, por ejemplo, como la prohibición del desplazamiento arbitrario, está dentro de los principios rectores del desplazamiento interno, ¿verdad? Entonces, hay soft law, digamos, que permitiría, digamos, justificar una protesta o un proceso, digamos, de oposición. La pregunta, efectivamente, para mí deriva más de la eficiencia y la efectividad de los sistemas judiciales en los países en los que se desarrollan estas cuestiones, ¿verdad? Tal vez más allá del tema judicial, una de las cosas que nos preocupa a nosotros es la destrucción del control de las comunidades sobre su territorio y la intrusión de actividades extractivistas en esas comunidades donde puede que no sean viables para la vida social, pero no implica que no sean viables para la actividad económica. Eso es muy diferente. Puede que sea viable, como por ejemplo en esta misma comunidad que les estoy hablando en Cedeño, es súper viable para las grandes industrias de camarones. Camarones no sé cómo lo dicen en España. Gambas. Gambas, ajá. Entonces ahí puedes encontrar industrias camaroneras estadounidenses sembrando y botando antibióticos al mar, botando cloro cuando descartan camarones, pero la gente no tiene que comer porque el pescado se fue por el cambio climático. Pero llegaron las camaroneras, destruyeron el manglar, que incrementan la destrucción de la costa y la erosión, pero no es viable para la vida tradicional, pero sí para la industria. Puede que no sea viable para tener una comunidad, pero tal vez sí es viable para el turismo, porque pueden pagar por el agua. Entonces pueden incitar la gentrificación. Entonces ese tipo de salvaguardia, digamos, que
quién se beneficia, cuáles son los criterios legales para mover a alguien y quién toma el lugar. Porque que se vaya la gente no implica que no va a llegar alguien más. Y eso lo tienen muy claro, por ejemplo, las islas del Pacífico, reclamando pues su titularidad sobre el espacio marino. Porque que se vaya una isla no implica que debajo del lecho marino no hayan cosas de valor. Entonces, ese tipo de lógicas es muy importante. Luego, estas discusiones jurídicas de quién y bajo qué hechos fácticos determina que es necesario que te vayas. Y luego, ¿qué pasa con ese territorio? Y ahí también, dependiendo la causa, ¿no? Por ejemplo, la erupción volcánica entra mucho en tema desastre, y que muchos planes de protección civil, ¿no? La planificación en desastres, y aquí nos pueden explicar más a fondo. Hay leyes de protección civil que establecen la obligación incluso la posibilidad de usar la fuerza para tomar según qué decisiones de evacuar, ¿no? O de mover a la población. También si se determinan estados de emergencia, y esos estados de emergencia prevén suspensión de algunos derechos, pues puedes obligar o no. El tema es con fenómenos de degradación lenta, y ahí entraría yo creo que mucho lo que dice Adrián, porque en estos fenómenos de degradación lenta, ¿no? Aquí en Cataluña ya ha habido ideas, ¿no? En una parte del Maresme, decir, necesitamos que todas estas personas que están en la costa se muevan, porque en un nuevo fenómeno meteorológico extremo pueden estar en riesgo. Muy bien. Pero hazlo de una manera en que ese espacio después no esté en manos de una cadena hotelera, ¿no? Que le queda muy bien un espacio vacío, ¿no? Entonces, ahí están como los dos temas otra vez, ¿no? Por eso cómo hacer esta doble gestión. Y al final estos marcos jurídicos hasta donde permiten. Si en la planificación se prevén según qué momento suspensiones de derechos, pues también tendría que verse cada país, y ahí sí no entra si el sistema de justicia acepta o no el deber del Estado como máximo de poder suspender derechos, y por tanto propiedad, o por tanto circulación, o por tanto incluso establecer sanciones, ¿no? Dependiendo, y eso ya entra en otras dinámicas más complejas. Así que, no sé. Pues, ¿alguien más? Si no, cerramos por el día de hoy. Y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana por aquí nuevamente. Pues muchas gracias a todas y todos por resistir en este refugio climático. En Costa Rica son refugios de vida silvestre que es adaptable. Así.